bosques interminables, tierras heladas y una región llena de recursos estratégicos, Siberia. Esta región, que constituye las 3/4 partes de Rusia, el país más grande del mundo en términos de superficie, llama la atención tanto por sus riquezas naturales, descubiertas y por descubrir, como por su baja densidad de población. Además de todo esto, en los últimos años está ocurriendo un cambio silencioso y desapercibido en el panorama geopolítico de Siberia. La República Popular China se está asentando en la región, aparentemente mediante herramientas económicas y comerciales, pero en el fondo de manera silenciosa pero efectiva. ¿Cómo ocurre esto? Analicémoslo más de cerca. El interés de China en Siberia no se puede atribuir solo a la actualidad. La región ocupa un lugar como una herida histórica en la memoria colectiva. Los chinos llaman al periodo que comenzó con la Primera Guerra del Opio en 1839 y terminó con la Guerra Civil en 1949, el siglo de la humillación. En este periodo perdieron muchas guerras contra los occidentales y los japoneses. Debido a estas guerras perdidas, se vieron obligados a firmar tratados considerados desiguales. Los tratados de Aigun, firmados con Rusia en 1859, y el de Pekín en 1860, también fueron dos de estos tratados desiguales. El general, estadista y diplomático ruso Nikolai Muravyov-Amursky aprovechó la difícil situación que vivía China para facilitar la firma de estos tratados y, gracias a esto, Rusia se apoderó de las tierras al norte del río Amur sin disparar una sola bala. Al mismo tiempo, estos tratados también definieron en gran medida la frontera moderna entre China y Rusia. Aunque el gobierno de Pekín hoy en día no reclama oficialmente estos territorios, historiadores académicos y personas interesadas en el tema en China afirman que algunas partes de Siberia todavía les pertenecen históricamente. Por ejemplo, todavía se refieren a Vladivostok, una de las ciudades más importantes del lejano oriente ruso, por su antiguo nombre en chino, Heishanbai. De hecho, hoy en día vemos que los gobiernos de Moscú y Pekín son aliados, pero esta alianza se basa en gran medida en las condiciones actuales y en intereses mutuos, porque hasta hace poco había una gran rivalidad entre ambos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras competían por ser los líderes del movimiento comunista en el mundo, en la década de 1960, se temía que estallara una gran guerra entre ellos. Aunque no ocurrió lo que se temía, en 1969 vivieron un periodo de conflicto de aproximadamente 6 meses debido a una disputa fronteriza, en el que murieron un total de 858 personas. Después de la muerte de Mao Zedong, la tensión entre ellos disminuyó y, tras la disolución de la Unión Soviética, terminó por completo. Con la anexión de Crimea en 2014 y las posteriores acciones de ocupación en la parte continental de Ucrania, Rusia ha estado viviendo bajo grandes sanciones impuestas por el mundo occidental durante más de 10 años. Esta situación los está empujando a convertirse en aliados económicos y políticos de China. Paralelamente, el flujo comercial entre ambos países se ha acelerado. En 2023, el volumen comercial entre Rusia y China batió récords y superó los $240.000 millones. En 2024 se rompió el récord, llegando casi a los $244.000 millones. Sin embargo, este comercio en constante aumento se desaceleró debido a que Rusia ha tenido dificultades de pago recientemente. China necesita muchos de los recursos subterráneos y superficiales de Siberia, especialmente energía, para respaldar su enorme capacidad de producción. Por eso, en 2014 firmaron un acuerdo con Rusia. Con este acuerdo, se construyó el gasoducto conocido como el Poder de Siberia. Esta línea fue construida completamente por China. Durante 30 años llevará el enorme volumen de gas natural de Siberia a China, y además se espera que se firmen nuevos acuerdos energéticos. No solo el gasoducto Fuerza de Siberia, sino también muchas infraestructuras en la región, como ferrocarriles principales, centros logísticos, autopistas y puentes, están siendo construidas completamente por China. Esta región, que está lejos del corazón del país, Moscú, está siendo diseñada casi completamente por China. Además, debido al cambio climático, China le da una importancia especial a Siberia para acceder a aguas limpias, que serán aún más importantes en los próximos años.
Además del agua, se sabe que en la región también existen minerales subterráneos estratégicos y raros como el torio y el uranio. El deshielo del permafrost, es decir, el suelo congelado que se está rompiendo debido al cambio climático, facilitará el acceso a los minerales subterráneos. Por otro lado, el hecho de que la región esté cubierta de densos bosques proporcionará materia prima para la industria del mueble, un sector en el que China ha tenido dificultades para dominar el comercio mundial. Además de todo esto, la empresa china de inversiones Sobe Kainak Yatiramlare arrendó en Siberia un terreno de tamaño similar a Hong Kong por 49 años para dedicarse a la agricultura y la ganadería. Este terreno en realidad se encuentra en una región con un clima muy severo para la agricultura y la ganadería, pero los chinos dicen que pueden superar esto gracias a su tecnología avanzada. Después de las crecientes reacciones dentro del país, el gobierno ruso describió la zona arrendada como tierras que no han sido tocadas por el hombre desde la Revolución Soviética. La característica más llamativa de Siberia es que, a pesar de sus enormes extensiones de tierra, está casi vacía de gente. Esta región, que ya está despoblada, además de la disminución de población que ocurre en toda Rusia, también está experimentando una gran migración. Desde la caída de la Unión Soviética, los rusos han creado una ola migratoria hacia la parte occidental del país, especialmente hacia Moscú, en busca de mejores condiciones y un clima más humano. Los chinos han empezado a ocupar el lugar de la población que ha disminuido. Especialmente han empezado a ocupar los puestos que han quedado vacantes en la vida económica. Hoy en día, muchos agricultores, trabajadores e inversionistas de la región china, de Heilongjiang, al sur del río Amur, cruzan al otro lado de la frontera para llenar los vacíos en la vida económica, y, al mismo tiempo, están creando una nueva estructura sociocultural, principalmente en Vladivostok, la ciudad más destacada de la región en los últimos años, así como en Blagoveshchensk y Chita. En las ciudades, los chinos, los restaurantes, supermercados, hoteles y negocios chinos aumentan diariamente. En algunas zonas, los letreros se están traduciendo al chino, e incluso muchas personas locales están tratando de aprender chino por oportunidades económicas. La influencia de China no es solo económica o estratégica, también se está viviendo una transformación cultural. Las series chinas, redes sociales, becas y cursos de idioma se están volviendo comunes en Siberia. Las fundaciones chinas están financiando universidades rusas y en algunos campus se están estableciendo institutos de estudios chinos. Esto también podría ser parte de la estrategia de China para influir en las clases élite de la región. Mientras crece el interés por la cultura china entre la población joven, se está formando un nuevo modelo de dominio blando en Siberia. Desde la perspectiva del Kremlin, esta situación es un desarrollo preocupante a mediano y largo plazo. Los ejercicios militares y las declaraciones oficiales entre China y Rusia generalmente presentan una imagen amistosa. Sin embargo, los estrategas rusos están seriamente preocupados por la capacidad militar y la velocidad de crecimiento de China. El aumento del gasto en defensa de China y su ejército modernizado se perciben como una amenaza potencial en las regiones orientales de Rusia, que tienen una capacidad de defensa débil. En respuesta, la presencia militar rusa en Siberia Oriental es bastante limitada. La estrategia de defensa de Moscú, centrada en Occidente, deja a la región vulnerable. Aunque el gobierno de Putin parece mantener una asociación estratégica con China, algunas señales muestran que Moscú actúa con cautela. Debido al aumento de las reacciones en la opinión pública rusa, se restringió la venta de tierras a inversionistas chinos. Algunos proyectos fueron cancelados por las autoridades locales. Además, se están estableciendo colaboraciones económicas y energéticas con India, Vietnam y otros países asiáticos para reducir la dependencia de China. Sin embargo, después de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por Occidente, Rusia, acorralada, ha llegado a necesitar el capital chino más que nunca. Esta situación representa una oportunidad histórica para que China aumente su influencia sobre Siberia. Dentro de los planes a largo plazo de China para Siberia, también hay una ciudad construida. Hace unos 50 años, en un lugar que estaba completamente vacío, hoy se encuentra la ciudad de Heihei, donde viven 1.700.000 personas y que sigue creciendo. La ubicación de esta ciudad también es bastante estratégica. La ciudad de Heihei, ubicada a orillas del río Amur, justo enfrente de Blagoveshchensk,
que es una de las ciudades no a las ciudades más importantes de Rusia en la región. Es como un puesto avanzado y un centro logístico construido prácticamente para Siberia. China en 2022 construyó un puente que conecta las ciudades de Heihei y Blagoveshchensk, asegurando así el tráfico de personas y comercio durante todo el año, que casi se detenía en invierno debido a que el río Amur se congela. Aquí, al establecer una zona franca comercial, prácticamente centralizó el suministro de bienes para toda la región de Siberia en sus propias manos. Desde la perspectiva de China, Siberia no es solo una región vecina, sino que ocupa un lugar indispensable en su estrategia de crecimiento, como un espacio estratégico, fuente de seguridad energética, suministro de materias primas, recursos hídricos, tierras agrícolas y corredores de transporte. Esta zona escasamente poblada, ubicada justo al norte de las regiones densamente pobladas de China, constituye potencialmente una base adecuada para nuevos centros de asentamiento y producción. Además, gracias a la línea transiberiana y a las rutas que se abren hacia el Ártico, China busca rutas comerciales alternativas que le permitan llegar a Europa en menos tiempo. Hasta hoy, no es posible hablar de una ocupación china en Siberia, pero es evidente que se está llevando a cabo una operación silenciosa de población a través de vías económicas, demográficas y culturales. China está estableciendo una presencia real en esta vasta geografía y se está convirtiendo en uno de los actores clave en el futuro de Siberia. Esta nueva forma de relación podría ser un ejemplo de la ocupación sin territorio del siglo XXI, no del imperialismo clásico. En una época en la que las fronteras se flexibilizan no de manera física, sino a través de herramientas económicas y culturales, la influencia de China en Siberia sigue creciendo. Para el Kremlin, la cuestión clave es, ¿cuánto más podrá Rusia soportar este avance silencioso? ¿Y cuál es el objetivo final de China? ¿Es solo energía y recursos o busca una redefinición regional? Con el tiempo, las respuestas a estas preguntas se aclararán aún más, pero desde hoy, Siberia no es solo el este de Rusia, sino que también se está convirtiendo en la puerta estratégica de China hacia el futuro.